Palanca. La palanca es una máquina simple formada por una barra rígida que gira alrededor de un punto sobre el que se aplica una fuerza para vencer una resistencia. Bueno, entonces aquí tenemos el diagrama esquemático de una palanca. Tenemos una fuerza, una resistencia, un punto de apoyo, un brazo de palanca y un brazo de resistencia. Entonces, nosotros tenemos 5 elementos a tomar en cuenta para poder resolver problemas de palanca. Bueno, aquí tenemos los 3 tipos de palanca que existen. Tenemos la palanca de primer grado, segundo grado, tercer grado. Vamos a proceder a definir cada uno de los diferentes tipos de palancas. La palanca de primer grado. La palanca de primer grado son las que tienen el punto de apoyo en medio. La palanca de segundo grado son las que tienen el punto de apoyo, son las que tienen la resistencia en medio. Palanca de tercer grado son las que tienen la fuerza en medio. Entonces, nosotros tenemos 3 tipos de palancas. Siguiente, vamos a definir la ecuación de la palanca. Para la ecuación de la palanca nosotros vamos a tener que hacer una suma de momentos. ¿Por qué una suma de momentos? Hay que recordar que este tipo de sistema es una máquina la cual se encuentra de manera estática. Entonces nosotros no tenemos ningún movimiento sobre la máquina. Entonces, por lo tanto, la suma de momentos de esta máquina va a ser igual a 0. Entonces vamos a realizar la suma de momentos. Tenemos aquí básicamente una fuerza, una resistencia y una reacción. Nosotros siempre vamos a conocer esta fuerza. Vamos a conocer esta fuerza, pero esta reacción va a ser desconocida. Como la reacción es desconocida, nosotros vamos a hacer la suma de momentos con respecto a este punto. ¿Por qué a este punto? Porque nosotros estamos eliminando la reacción que se genera debido a este punto de apoyo. Entonces vamos a realizar la suma de momentos. Empezamos. Aquí lo que nos está indicando que la suma de momentos es igual a 0. Entonces tenemos un primer momento, el cual nos dice que un momento es la multiplicación de una fuerza por una distancia. Tanto la fuerza como la distancia van a formar un ángulo de 90 grados. Entonces aquí tenemos esta fuerza. Vamos a realizar el momento. Ese momento que se está generando es un momento de tipo positivo. Va a ser positivo y va a girar en sentido antihorario. Entonces nosotros tenemos que ese momento está girando hacia este sentido. Por lo tanto va a ser positivo. Y nosotros tenemos que el momento debido a R, a la resistencia, va a girar en sentido antihorario. Entonces nosotros vamos a tener 2 momentos. Uno que va a ser positivo para este caso y uno que va a ser negativo. Entonces vamos a proceder a realizar la suma de momentos. Sería fuerza multiplicada por una distancia, que sería brazo de fuerza, menos, ¿por qué? Porque aquí tenemos el signo negativo, menos la resistencia multiplicado por el brazo de resistencia, que sería denotado con R minúscula. Esto es igual a 0. Despejando la ecuación obtenemos la siguiente, que fuerza es igual a
distancia es igual a resistencia por R. Entonces ya tenemos nuestra ecuación de la palanca. Siguiente, vamos a proceder a resolver el siguiente problema. En el mango de estas tijeras aplicamos una fuerza de 50 newtons. ¿Qué fuerza resultará en las puntas y qué tipo de palanca es? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de palanca es. Tenemos tres tipos de palancas. Vamos a identificar qué tipo de palanca es. Tenemos la palanca de primer grado, la palanca de segundo grado y la palanca de tercer grado. Tenemos que la fuerza se aplica en uno de los extremos, la resistencia en otro de los extremos y el punto de apoyo, que en este caso lo menciona como fulcro, se encuentra justamente al centro de la palanca. Entonces esta palanca va a ser una palanca de primer grado. Siguiente, vamos a anotar cada uno de los datos que tenemos. ¿Qué dato tenemos? Tenemos la fuerza. Fuerza es igual a 50 newtons. Siguiente, tenemos una distancia que le llamamos brazo de fuerza, que va a ser de 10 centímetros. Siguiente, tenemos una distancia que le llamamos brazo de resistencia de 15 centímetros. Y nos está pidiendo, tenemos como una incógnita, la resistencia. Esta sería nuestra incógnita. Entonces, estos son los datos que nos da el problema. Habiendo identificado qué tipo de palanca es y teniendo la ecuación que nos dice que fuerza es igual a distancia y es igual a la resistencia por brazo de resistencia, podemos sustituir. ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa en este caso la resistencia. Entonces procedemos a despejar la siguiente fórmula. Ya teniendo despejada la fórmula, procedemos a sustituir. Entonces, tenemos una fuerza de 50 newtons por una distancia con respecto a la fuerza de 10 centímetros entre una distancia con respecto a la resistencia de 15 centímetros. Y resolviendo obtenemos que el valor de la resistencia va a ser igual a 33.33 newtons. Entonces aquí lo que tenemos es que el valor de la resistencia
va a ser menor al valor de la fuerza. Entonces, con esto concluimos nuestro primer problema de palancas.